No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Oramos. Señor, háblanos. Háblanos porque esto, Señor, que tú quieres para tu iglesia es contracultura. No nos nace naturalmente, Señor. Así que te necesitamos y necesitamos que tu Espíritu Santo sea quien hable y quien nos convenza de estas verdades, Dios. Hazlo para tu gloria y también porque lo necesitamos, Dios. Te lo pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. El ministerio mutuo. El ministerio mutuo. Es muy importante entender de qué estamos hablando acá. Estamos tratando de que a ti te pueda quedar un claro, sobre todo gente que quizá se ha integrado recientemente a Horizonte, de qué va la iglesia. Y hay cosas que tú ya percibes, pero no sabes de dónde nacen muchas veces. Y lo que queremos es que tú sepas por qué hacemos lo que hacemos, no solo que lo hagas por inercia. El clásico que alza la mano en la adoración, pero no sabe por qué, lo hace porque todos lo hacen. Hay un sentido de cada cosa que hacemos. Entonces, lo que queremos es que tú vayas comprendiendo por qué hacemos lo que hacemos aquí en Horizonte. Y si tú le tuvieras que decir a alguien qué hace que Horizonte sea Horizonte, habría muchas respuestas. Pero alguna gente seguramente te diría, sobre todo los que han tomado las clases y esto, el ministerio mutuo. El ministerio mutuo. Y ahorita te voy a explicar qué es esto. Ministerio mutuo quiere decir que nos esforzamos, somos diligentes e intencionales en vivir los unos a los otros de la Biblia. La Biblia está llena de unos a los otros. Entre 50 y 60 veces en el Nuevo Testamento se menciona unos a los otros, mandamientos que se cumplen unos a los otros. Y entonces entendemos que no hay forma de pretender vivir el cristianismo en su estado más básico, el mero cristianismo, si no estás caminando diligentemente en cumplir los unos a los otros de la Biblia. Por eso es que es imposible vivir el cristianismo solos, porque entonces tendrías que intencionalmente rebelarte contra muchos mandamientos del Señor que solo se pueden vivir en comunidad, donde hay otros. Tú solo puedes vivir la palabra de Dios en comunidad, porque la palabra de Dios está llena de mandamientos que se experimentan o que se ponen en práctica con otros. Así que no hay tal cosa como llaneros solitarios en el cristianismo. No hay tal cosa. Es más, tú puedes intentarlo y te vas a dar cuenta que es imposible. También entiendo que alguien puede buscar vivir un cristianismo aislado, bajo el permiso que te da decir, pues se trata de Jesús. Bueno, pero es que Jesús nos habló de los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Aparece un montón de veces en rojo, palabras de Jesús. Jesús mismo nos modeló esto. Esto no es una cosa que estamos inventando. Entonces, entendemos que la iglesia es el lugar donde los unos a los otros deben vivirse. Por eso la iglesia local es importante. Alguien que, por ejemplo, quiere vivir su cristianismo viendo predicaciones de, no sé, de quien sea, no importa que sea el mejor predicador del mundo. El tema es que eso es una enseñanza nada más. Eso no es todo el paquete completo que Dios diseñó para nosotros crecer, que es la iglesia local. Amo que gente
puede estar aquí, pero va a otro lugar y lo primero que tiene en mente es que ya sabe cuál va a ser su iglesia local. Y que puede ser que no le gusten cosas, puede ser que se tenga que adaptar a otras cosas, pero la iglesia local es un básico que todos necesitamos para poder vivir como a Dios le agrada. Ahora, ¿por qué cuesta trabajo? Porque no está naturalmente en nuestra carne el vivir los unos a los otros. Entonces no te sientas raro si tú dices, es que a mí no me late tanto. Pues por algo la Biblia lo menciona tanto. Si fuera automático, Dios no nos mandaría esto. Porque no necesitaría decirnos algo que ya naturalmente haríamos. Nos los dice tantas veces porque Dios conoce nuestra naturaleza de aislarnos. Y entendemos acá que necesitamos eso y por lo tanto vamos a ayudar a las ovejas a poder vivir esto. Y como sabemos que naturalmente va a ser difícil que ocurra, hay gente que sí naturalmente está en esta dinámica de unos a otros, pero la mayoría no. ¿Qué hacemos? Creamos mecanismos para que la iglesia local, por sistema, te estire a vivir en los unos a los otros. Y así es como hacemos discípulos en Horizonte. Mira, hacer discípulos no es predicar nada más, porque hasta los falsos maestros predican, ¿estamos de acuerdo? Tú puedes escuchar falsos maestros y alguna vez te van a predicar bien. No, hacer discípulos es caminar con alguien. Y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Pero hacer discípulos tiene que ver con eso. ¿Cómo lo haríamos acá? Hay tres maneras de entender cómo se hace en Horizonte. Y ahorita vamos a ir al texto para que tú digas, me late, pero no sé si la Biblia lo enseña. Bueno, ahorita te voy a explicar por qué la Biblia lo deja muy claro. Pero una manera es, y la palabra que voy a usar ahora es la palabra mentoreo. Es una palabra rara en el sentido de que puede interpretarse como otra cosa muy secular. Algunos dirían pastoreo, ¿sí? Pero pastoreo también es confuso porque sitúa toda la responsabilidad en una sola persona. Pero ¿qué es mentoreo? Es que alguien cuida de ti y hay alguien siempre que te debe apuntar a Cristo. Por sistema queremos vivir eso aquí. Y ahorita te voy a decir dónde es que vivimos estas cosas. Ahora, esto no significa que seguimos a hombres. No, esto significa que nos esforzamos por ser personas que puedan apuntar a otros a Jesús. Y que sabemos vivir bajo autoridad, voluntariamente. La autoridad es complicada. Pero lo interesante del diseño de Dios por el Evangelio es que la autoridad en la iglesia es esa persona que cuida de ti y que te sirve, no quien se enseñorea de ti. Porque hay lugares donde tienen sistemas así de, yo soy tu padre espiritual, ¿no? Y casi como tú me tienes que hacer todos los mandados. Y tú me tienes que dar tantas cosas porque tú estás bajo mi... Jesús dijo, no será así entre ustedes. Hay quienes se enseñorean. No estoy apuntando a eso. Estoy apuntando que en Horizonte queremos y nos vamos a esforzar para que tú puedas identificar, claro, si tú te integras, si tú te integras, tú puedas identificar gente que te puede llevar a Cristo, gente que sabes que va a orar por ti si le cuentas una situación, gente que sabes que te va a dar un consejo y que te va a ayudar. Y esa es la contracultura del Evangelio, porque estamos en una cultura de abuso muy, muy tremenda. Y sí, hay que decirlo, es el elefante en la sala. También en la iglesia ha habido mucho abuso. Abuso espiritual, abuso de autoridad, ya no digamos abuso sexual. Pero la cultura del Evangelio es que la autoridad es servicio mutuo, es servirnos, es cuidarnos. No solo eso, también está el elemento de la confesión. Tenemos mentoreo, tenemos confesión. Proverbios 28:13, ya te lo sabes probablemente. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ahora, confesión quiere decir que voluntariamente nos ponemos en un estado de vulnerabilidad en cuanto a nuestra vida.
Y eso quiere decir que podemos compartir nuestra batalla y como hay alguien que nos apunta a Cristo, queremos apartarnos del pecado. Que alguien luche junto a nosotros porque queremos abandonar el pecado. Y aquí te voy a explicar algo. Confesión es no contarles tus problemas a la gente. No va por ahí. Es confesar algo porque quieres, ¿qué dice el texto? El que los confiesa, nada más, y los abandona. Porque pasa mucho eso, el clásico que dice, sí, yo soy así, soy terrible, soy la peor persona del mundo. Entonces todos decimos, no, pues mira, yo creo que deberías hacer, y al siguiente vez te va a decir lo mismo, no, yo soy terrible, pero nunca hace nada. Entonces, ¿sabes qué? Eso no funciona. Se dice que alguien que le cuenta sus problemas a 2 o 3 personas es alguien que no quiere una solución, sino quiere atención. Porque si tú vas y tú quieres ayuda, y si alguien te apunta y te dice, mira, creo que tienes que hacer esto y esto y esto, no te gusta. Entonces buscas por otro lado. A ver, fíjate que tengo un problema. ¿Quieres que alguien te diga lo que quieres escuchar? Ten cuidado con eso, porque hay mucho orgullo ahí. Mira, Romanos 15:14 dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Mi anhelo y lo que quiero construir con la ayuda de Dios y de servidores y todo lo que hacemos acá es que seamos una iglesia donde estemos llenos de bondad primero, después conocimiento y que estemos capacitados para amonestarnos los unos a los otros. Amonestarse es la palabra aconsejarnos. Tiene que ver con ánimo y tiene que ver con exhortación. Amonestarse suena negativo nada más, pero no nada más va por lo negativo. Entonces por eso caminamos mucho en la consejería bíblica. Creemos que lo único que transforma a alguien es someterse al consejo de Dios en su palabra. Y eso debería ser suficiente. Hay un problema. El hombre lucha con algo. Pablo diría que ahora vemos como por un espejo. La visión del hombre a veces no es la correcta. Proverbios dice que nadie sea sabio en su propia opinión. Eso quiere decir que hay una tendencia a que seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Y qué es lo que Dios diseñó para romper con esa dinámica? La iglesia. Que haya alguien que te diga, oye, pero la Biblia dice otra cosa. Y tú dices, ah, caray, yo siempre pensé que yo era el que estaba bien. Hasta que alguien viene con la palabra y te muestra, no está bien. Aconsejarnos bíblicamente es creer que la palabra es lo que transforma a las personas, pero hay personas que no saben a qué parte de la palabra ir. Y para eso queremos ayudarnos siempre. Entonces, esto va a ocurrir naturalmente en la misma dinámica de platicar, de estar acá, de sentarnos, de ir por los tacos, pero muchas veces va a ocurrir formalmente, con un proceso de consejería bíblica, porque hay cosas que no se desatoran con un cafecito, ¿estamos de acuerdo? Hay cosas que requieren mucho más trabajo. Dice Hebreos 10, 24 al 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hay otro unos a otros ahí. ¿A qué nos llama Dios? A estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Muy claro. Por eso dice, entonces no dejes de congregarte. ¿Cuánto tiempo tú tienes antes y después de la iglesia? En promedio debe de ser 20 minutos. Probablemente 10 minutos antes, probablemente 10 minutos después. Entonces tú dices, híjoles, ¿eso será suficiente para yo poder estimular a otros
al amor y a las buenas obras? Porque esos 10 minutos al final tengo quizás la empanada y lo único que puedo decir es échale ganas. Sí, échale ganas, hermano. El amor y las buenas obras. Haz buenas obras. Es difícil ejercitar estos unos a otros si solamente nos concentramos en vernos los domingos. Por eso necesitamos un lugar para tener, por ejemplo, reuniones de oración, para tener grupos de mujeres, grupos de hombres, pero la forma en que normalmente nosotros estamos haciendo esto y por lo cual te estamos a cada rato invitando es a través de los grupos de conexión. Porque en los grupos de conexión hay todo un sistema para cuidar de que esto se lleve de buena manera. Así que ahí estás invitado. No creo. Bueno, mira, vamos a la palabra entonces. No nos hagamos vanagloriosos, dice Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay una tendencia del corazón humano y es a la vanidad o a la vanagloria, como se traduce aquí. Mira, la vanagloria o vanidad es la palabra kenodoxoi, que literalmente quiere decir vacíos de honra. La vanidad entonces es esto, o la vanagloria, como quieras llamarlo. Es una profunda inseguridad, una percepción de ausencia de honor y gloria personal que conduce a la persona a probar su valor, a probar nuestro valor a nosotros mismos y a los demás. La vanidad es inseguridad. Como tengo una autopercepción de falta de honra, estoy haciendo cosas para probar no solo a mí mismo, sino también a otros. Y ese es todo un tema, ¿eh? Podríamos enfocarnos aquí y quedarnos aquí toda la mañana. Pero este problema del corazón humano nos lleva a dos cosas. Ahora tú dices, ¿cómo podemos llamar de vanidad? Orgullo. Porque algunos dicen, no, yo no soy vanidoso porque ni me baño. No, vanidoso no es querer verte bien nada más. Eso se llama cochinada, sí, no bañas. Tenemos esa percepción, no dices, ay, gracias a Dios, yo no lucho con la vanidad. Ya te mataste. Decirlo es una declaración de orgullo. Sí. Si tú crees que en tu vida has luchado con la vanagloria, es porque estás demasiado cegado con tu propia vanagloria. Entonces, cuando queremos sentirnos o parecer mejores que los otros, nuestra hambre de honor nos hace sentir grandiosos. ¿Cuántos conocemos personas así que tú dices, híjole, este cuate se cree? Cuando tenemos la percepción de que somos inferiores, estamos devastados. Pero los dos son diferentes caras de la misma moneda, la vanagloria. Mira, dice, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros. Provocar es la palabra procaleo, que es competir. Quiere decir retar a alguien para demostrar que tú eres mejor. Básicamente es mirar a otro por encima. Esa es la clásica tendencia sarcástica, condescendiente, mal plan, mal rollo. El clásico presumido. Tú dices, ay, gracias a Dios, yo no soy presumido. A lo mejor eres envidioso. Envidiar quiere decir que quieres algo que le pertenece a otra persona. O quieres que esa persona no tenga eso que le pertenece. Y esa sensación de, yo merecía eso. Yo debía tener eso.
Y eso también es vanidad. ¿Por qué? Porque tú crees que necesitas de eso para sentirte completo. Entonces Pablo está hablando de la sensación de superioridad y de inferioridad. Las dos son formas de orgullo. Y esto es tremendo, ¿eh? Tanto la persona superior como la que se cree inferior están concentradas en ellos mismos. Todo se trata de lo que yo soy, lo que yo tengo por encima de ti, o de lo que yo no soy y yo no tengo que tú sí tienes. Y te digo, y toda la cultura nos está llevando a eso, o a sentirte así, o a sentirte por este lado. Y tú ves redes sociales, películas, la misma visión de la iglesia, ¿sabes? Así como las iglesias estas, wow, tú dices, qué increíble, se ve todo, mira la gente ahí, todos se ponen gel y todo se ve que usan shampoo caro, porque tiene el cabello, y tú ves, y wow, cómo se visten, no hombre, yo quiero ser como es. Hasta en las iglesias hay esta cultura de envidiar, de comparación. Eso es enfermizo. Responde al orgullo canijo que hay en todos nosotros. Siempre va a haber alguien que tiene algo que tú quisieras. Date cuenta, Satanás, cómo es tremendo para esclavizarte en algo que te va a hacer sentir miserable. Ahora, me encanta esto. Todos los que estamos aquí le pedaleamos para un lado o para el otro. Tú no dices, no, gracias a Dios, a mí sí me dio el don de la humildad. Sí, compadre, se nota. ¿Cuál es el punto? Que en ambos casos te estás enfocando demasiado en cómo los demás te hacen ver y sentir, y no en cómo tú los haces ver y sentir a ellos. El enfoque está en uno mismo y no en servir a los demás y hacer que los demás se sientan bien. Y entonces Pablo, después de un texto brutal y como fuerte, dice algo y empieza con una palabra muy, muy interesante, y creo que por algo la dice: hermanos. Hermanos, el Evangelio nos lleva a otra cosa. Todos podemos lidiar con esto y en realidad lo hacemos. Lo único que nos puede arrancar de las garras de la vanagloria, del orgullo, es el Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Evangelio nos pone una dinámica donde ese que parece superior o ese que parece inferior, de repente ya se pone a tu lado. Y entonces le llamas hermano. Tú no eres superior a nadie, porque tú eres tan pecador como merecedor del infierno. Y todo lo que tienes no es por ti, es por Cristo. Tú no eres inferior a tu hermano, porque todo lo que tienes no reside en tus atributos ni en tu rendimiento, sino en los méritos de Cristo. Frente a la cruz, todos somos iguales. Y frente a la cruz lo que tenemos que hacer es esto: gracias, Señor, por tu misericordia. Yo merecía el infierno y ahora soy tu hijo. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice. Ser vanagloriosos o vanidosos, es decir, buscar nuestra propia gloria en nuestras relaciones con los demás, quiere decir que siempre nuestro trato
va a estar manchado por el veneno del egoísmo, del orgullo. Pero el Evangelio viene y te llama, te dice, Él es tu hermano. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, quiere decir que esa persona que es sorprendida en alguna falta no es consciente del daño que su pecado podría producir y ya está produciendo. Hay hábitos y hay personas que están caminando en hábitos o haciendo cosas donde el pecado ya les rebasó y solo pueden ser rescatados de eso mediante la intervención de otra persona. Tú dices, eso suena raro, es lo que es. Por eso la Biblia diseñó la iglesia. El miércoles orábamos y leíamos Santiago y dice Santiago, te parafraseo, si alguno puede librar a un hermano de la muerte a través de la oración, a través de ir con él. Ahora tú dices, no sé, pues es que aquí está el texto. Si alguien es sorprendido en una falta, ¿quiénes van a ser clave? ¿Quiénes van a ser clave para que esa persona pueda ser restaurada? La iglesia. La iglesia. Hay situaciones donde solo la ayuda externa va a ayudar. Dice John Piper esto. Hay una vocación, dice, que te traerá más satisfacción que si te convirtieras en multimillonario. Aconseja esto, dice, desarrolla la extraordinaria habilidad para detectar las cargas de los demás y dedícate a diario a hacer esas cargas más ligeras. Wow. Mira, restáurenlo, dice. Si alguno es sorprendido en una falta, ustedes, ¿quiénes? ¿Quiénes? La iglesia, los que son espirituales. Y alguno podría decir, gracias a Dios, yo lo bueno que ando en la carne. Mira, esto no está hablando de los cristianos así top y élites. No, hombre, es que gracias a Dios tenemos cristianos que no, hombre, sí. Esto está hablando de todo cristiano, según el contexto anterior, que está viviendo en el Espíritu. Entonces, vamos a poner aquí una notita. Si no estás viviendo en el Espíritu, estás en pecado. Deberías de vivir en el Espíritu. Pero bueno, pon tú que todavía no te cae el 20. Mejor cállate, no restaures a nadie, porque solo vas a lastimar y a destruir. Así que para vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos, tenemos que ser espirituales. Porque aparte, solo podemos restaurar si somos espirituales. Es un llamado. Oye, ¿quieres ayudar? Mira, ya pon tú la iglesia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres. ¿Cómo quieres? Si tú no andas en el Espíritu, ¿cómo quieres restaurar? ¿Cómo quieres ayudar? Que esa sea una motivación para tú buscar la llenura del Espíritu Santo, tu amor hacia los demás. Restaurar es la palabra catarcido y era el término que se usaba para poner en su lugar un hueso dislocado. Y si tú has visto eso, es una cosa tremendamente dolorosa. Acomodar un hueso. ¡Ja! ¿Qué quiere decir? Que la restauración a veces duele, ¿no? Pero es un dolor bueno. Es un dolor que cura. Tenemos que confrontar, aun cuando hacerlo sea doloroso. Porque nuestra mira es la vida de la persona. Cuando esto ocurre en la carne, y te voy a decir algo, muchas veces, lamentablemente, esto se ha querido hacer en carne y es devastador.
devastador. Hay que cuidarnos de eso. Con mansedumbre, dice. Con mansedumbre. ¿Has visto que hay como, no sé, ministerios o pastores o no sé qué son, que se jactan de tratar mal a la gente? Es que son pecadores. Merecen todo la ira de Dios. Y es casi como, no sé, como tú eres el martillo de Dios para aplastar a las personas. ¿A qué fuimos llamados? Dice el 6.2. A llevar las cargas, a aligerar la carga, no aumentarla. A restaurar, no a castigar. No es hacer un juicio. Ah, mira, vamos a subir aquí a los hermanos que fornicaron. Hay que orar por estos pecadores. No, hombre, son tremendos. No les dé la mano, hermano. Que sientan el juicio de Dios. Te ríes, pero lamentablemente pasa. No. La Biblia llama a restaurar. Restaurar quiere decir pasar por alto las faltas. No. Quiere decir restaurar. Que hay una cura, hay una sanación, hay, por supuesto, un arrepentimiento necesario para poder sanar. Pero se hace con mansedumbre. ¿Por qué lo hacemos con mansedumbre? Porque yo podría estar después en esa silla. Es más, porque yo ya he estado en esa silla. Y si no hubiera sido por la gracia de Dios, me podrían haber aplastado por mi pecado. Y esto aplica con cualquier situación que tengas de un pecado ajeno. Piensa en que tú también has fallado a Dios de muchas otras maneras, incluso a esa persona. ¿No lo has hecho? Podrías hacerlo. Lo único que te guarda de hacerlo ha sido la gracia de Dios. Mirándote a ti mismo. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con la vara que mides serás medido, dijo Jesús. Jesús no dijo no juzgues, ¿eh? No, dijo, juzga con un juicio justo. Porque con la vara que mides serás medido. ¿Te acuerdas de esta mujer que iba a ser apedreada y que Jesús le dijo, vete y no peques más? Imagínate si luego esa mujer hubiera querido apedrear a otra mujer por sus pecados. ¿Cómo luciría eso? Hay una parábola, de hecho, que habla de esto, de un deudor al que le fue perdonado mucho y luego él no perdonó una deuda menor. Mira, Filipenses 2, 3-5. No hagan nada por egoísmo, va la misma palabra que Gálatas, o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Esa es la clave, iglesia. ¿Cómo consideras a los demás? Pero no en el sentido de, oh, yo soy un miserable y el otro es chido. No. Ahorita vas a ver cuál es el fondo de eso, el Evangelio. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. La única manera en que tú puedes vivir esto, vivir para los demás, es meditando constantemente en el Evangelio. Ahora, qué padre que muchas veces, y hay personas que caminan en una cultura altruista, y está bien, peor es nada, ¿no? Altruismo está bien, pero sacrificio
no es lo mismo que altruismo. Porque el altruista, cuando le lastiman, podría ya dejar de dar. Es más, aplicar la de no me invitó a la piñata de su hijo, entonces eso quiere decir que puedo prescindir de esa persona para la piñata de mi hijo, ¿no? Es como una regla no escrita, no sé por qué. Y aplica también con los regalos. O sea, hay gente que está tan ensimismada que recibir un regalo es como decir, híjoles, ya fui condenado toda mi vida a tener que regalarle a esta persona. Esto es cuando solo estamos pensando en nosotros mismos todo el tiempo. Y te das cuenta que es la tendencia. No es que, ay, qué horrible. No, es la tendencia. Por eso la Biblia constantemente nos está llevando. Y por eso en Horizonte queremos caminar en otra dirección y estirarnos. Y no siempre va a ser cómodo, pero allá tenemos que ir y tenemos que ir. Y tenemos que seguir intentándolo, porque es el llamado de la Biblia. A amarnos unos a otros, a entregarnos los unos a los otros. Gálatas 5:14, allá atrásito Pablo dijo esto, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira, ¿por qué? Dice el texto del 2, Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Alcen la mano los que son los unos aquí. Híjoles, pobrecitos, nada más. ¿Cuántos van a llevar las cargas? 1, 2. Tenemos 6 personas disponibles para llevar tu carga, ¿eh? Los demás son, como dice mi mamá, los conchudos que quieren que le lleven su carga, ¿no? Son los otros. Alcen la mano los otros. Ah, sí, ¿verdad? Todos somos los unos en situaciones y los otros en otras situaciones. Mira, ¿cuántas veces no ha habido gente que me ha ayudado a llevar cargas? Que me hubieran aplastado si no las hubieran llevado conmigo. Y es lo hermoso de los unos a los otros, que tú estás en los dos lados. Y ese es el llamado del Evangelio, a vivir por los demás. Y cuando esto empieza a fluir, hay alguien más que vive para ti también. Y así cumplimos la ley de Cristo. ¿Por qué la ley de Cristo? Lo leímos en Filipenses. Cristo es el ejemplo perfecto de alguien que vive para los demás. Alguien que se despojó de su propia gloria y se entregó para llevar las cargas de los demás. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Cuando tú estás ayudando a otro a lidiar con sus cargas, tú estás siendo como Jesús. Entonces, si no te importa nunca lo que los demás viven y con los que los demás lidian, tú vives para ti. Tú vives para ti. Ahora, carga. ¿Qué es carga? Por supuesto, tiene que ver con enfermedad, tiene que ver con pérdida de un ser querido, tiene que ver con soledad, con depresión, con rechazo, desempleo, crisis, etcétera. Tiene que ver con eso, pero no siempre es eso. A veces llevar las cargas, las ofensas de los demás, el pecado que cometieron otros. Y ahí es cuando más nos debemos parecer a Jesús, cuando el otro no merece ayuda. Porque estás consciente, a tu abuelita grosera le perdonas todas sus groserías, ¿no? Ah, ves que es mi abuelita, así la formaron, así es ella, déjala que diga sus leperadas. Ay, sí, tu abuelita, ¿no? ¿Qué vas a hacer ya con tu abuelita? Ah, pero no fuera otro. Y ay, poder de Cristo, qué horrible, cómo habla, ¿no? Según es cristiano y tu abuelita ahí adora al Señor, ¿no? Pero luego anda mentando afuera. Entonces,
las ofensas tienen que ver el contexto. Si alguien es sorprendido en alguna falta, hay que restaurarle. Y en la restauración muchas veces va a venir el dolor de las consecuencias del pecado. Y es ahí cuando nos podemos parecer más a Jesús. Y es ahí donde somos retados y desafiados, porque es ahí cuando cuesta trabajo. Como te digo, a la gente que quieres le pasas todo, siempre y cuando no hayan pecado contra ti. ¿Cuánto conocemos a esta gente? ¿Cuántos conocen a personas, por ejemplo, que cuando son sus propios pecados o alguien que aman, no pasa nada? Pero cuando alguien más peca, exagera. ¿Conoces a alguien así? Eres tú. Tú eres así. Y yo soy así también. Todos somos así. Por eso hay que ponernos bajo una dinámica que nos ayude a salir de ese mundo donde solo importa lo mío, escuchar con lo que digan los demás. Te da otra perspectiva. Y ver cómo cada quien tiene una propia batalla y una lucha. Y no menospreciar las batallas. Porque la vanagloria a veces hace hasta quién tiene el mayor problema. Sí, tu problema, pero el mío, mi mío es el más. Así como, de todas maneras es pelear y pelear. No. Hay que cumplir la ley de Cristo. Si una persona que pecó necesita nuestra ayuda, ¿qué debemos hacer? Restaurarle. Tiene que ser reparado. Obviamente, si esa persona no quiere nada, si esa persona ni le importa, si esa persona decide y está obstinado tras sus deseos, ya no puedes hacer más, hay que marcar límites también. Pero en la medida de lo posible que esté en nuestras manos, vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a extender misericordia, vamos a extender gracia. ¿Cuántas te pasó a ti Dios? ¿Por qué debemos hacerlo? Dice, porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Como te digo, gente que quiere aligerar cargas y no viene el espíritu, va a lastimar. Hay gente que tiene el tacto de una roca, sí. Que ellos piensan que son una esponja, pero casi como, te quiero dar una palabra de amor y te dicen una cosa que te hace pedazos. Te ves horrible hoy. Así como, pero es que yo hablo en verdad. Cállate. Y se nota. Es más, tú lo notas. ¿Cuántas veces has querido como exhortar a tu esposa? Yo he querido así como mi amor y así yo vengo con la Biblia, pero vengo en la carne. Yo quiero que ella me diga, tú tenías razón. Pero agarro y me veo espiritual y la echo a perder más. Porque mis palabras no son sabias, porque ando en la carne muchas veces. Creo que con una oración, Dios, ayúdame por favor, por lo que voy a hacer, ya es como que, no, hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque a veces cuando queremos aligerar cargas, lo hacemos desde, mira, yo soy el ángel Gabriel de aquí y vine a aligerarte la carga como Jesús, ahora estoy siendo como Jesús. Cuidado, cuídate de ti mismo. Ten cuidado con esto. Alguien que se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Te voy a decir algo, cuando nosotros caminamos en esta dinámica de grupos de conexión, de comunidad, es incómodo. Es incómodo a veces. Pero el otro camino, ¿sabes cuál es? La hipocresía, la superficialidad. Mira, gente hipócrita que que es como deporte hablar mal de otros, o que tiene el hábito de tener dos versiones, acá como y luego acá otra cara, es gente que no se la va a pasar bien en Horizonte. De verdad.
Es más, por estadística te lo puedo decir, es gente que no se la ha pasado bien en Horizonte. Porque sale, porque se expone. Y a mí me caen mal los chismosos murmuradores, ¿eh? Te digo, sí, soy pecador, me caen mal. Y es que el murmurador es como la humedad que se mete en todas partes. Es como el mosquito a las 7 de la noche, ¿no? Cerraste todas las ventanas y hay un mosquito en tu cuarto. ¿Quién sabe? Nadie sabe cómo llegó ahí. Así es la murmuración. Parece ser que tenemos aquí todo cerrado y ahí sale la murmuración. Es que, hermano. Ahora, me encanta la murmuración en el espíritu, ¿no? Es que hay que orar por la hermana que es una desgraciada y hay que orar por este cuate que es un infeliz. ¿Sabes cómo acabas con un murmurador? No lo escuches. Cállalo. Y se va a empezar a asfixiar y a ahogar. ¿Por qué? Porque quiere murmurar. Entonces va a tomar dos decisiones. O cambia o busca un lugar donde sí escuchen su murmuración. Y ten cuidado de ser esa persona que casi como que te jala a un rincón, ¿no? Y empiezan a decir, no, ten cuidado porque tú te haces parte de eso. Y perdón que lo diga así, pero es grave y daña a una iglesia. Y es tan grave como nosotros lo podemos permitir. Y es la otra cara de esto. Que cada uno examine su propia obra, dice, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su carga. Esto es confuso porque dice, a ver, ¿llevo la carga del otro o la mía? Lo que está diciendo aquí es, tú tienes que hacer algo. Cuando tú estás lidiando con tus pecados, tú no tienes que comparar tus pecados a los demás para decir, no estoy tan mal, que es otra tendencia. Ser responsable de lo que tú has hecho. Ya así como en matrimonio, ¿no? Muchas veces es como, y yo he estado en consejerías aconsejado, y es como, oye, con Quique, fíjate que llanura y esto, y llanura lo otro, y llanura lo otro. Y yo soy el malo al final de la película. Y yo creía pero muchas veces no puedo ver que el que está fallando soy yo mismo, porque me es fácil escudarme contra, ya viste que pecó, al menos yo no lo hice tan grave. Y eso se da en la comunicación también en casa. Alguien es el malo, alguien es el conflictivo, alguien es el pleitista. ¿Sabes quién es? El que normalmente no sabe fingir tanto su pecado. Pobrecito. Porque los otros, y te digo porque muchas veces yo pequé en eso. Yo sentía que yo era, ay, Adrián. No, hombre, Adrián es una dulzura de hombre. No. Solo que llanura lo demuestra más. Se le sale más el pecado que a mí. Yo sé fingir. Tengo entrenamiento de 20 años siendo hijo de pastor. Y eso es terrible, ¿eh? Ten cuidado, hazte responsable de lo que tú tienes que hacerte responsable. Y comienza a vivir esta vida en comunidad. ¿Cómo vas a vivir esto? Ayudando a los demás a llevar sus propias cargas, caminando en ser espiritual, haciéndolo con mansedumbre, con amor, con gracia, con misericordia, mirándote a ti mismo diciendo, yo podría estar ahí. Es más, yo ya estuve ahí, fui perdonado y fui restaurado. O diciendo, quizás un día me toque a mí recibir gracia y misericordia. Y te digo algo, es caminar por fe, ¿eh? Porque esto no es fácil. Muchas veces esto es abrir las puertas y a veces, lamentablemente, porque somos pecadores,
es exponerte a ser lastimado. Pero Dios nos dejó esto. Y si fuiste lastimado, quiero decirte algo nada más. No te lastimó Dios, ni te lastimó la iglesia. Te lastimó una persona que pecó. Porque Dios no falla. Y su esposa está siendo lavado por su sangre constantemente. Pero habemos pecadores acá. No te estoy asustando. Acá tratamos y cuidamos constantemente. Es más, los que están en grupos de conexión saben que hay un pacto social que queremos respetar. Hay un líder de rebaño que está cuidando a los líderes. Mira, hay una estricta confidencialidad. Cuando se ha roto la confidencialidad, hemos sacado a personas de grupos por chismosos. Y es lo que es. Porque no por proteger al chismoso vamos a dañar a 10 que están caminando en fe. Y es duro, pero hay que hacerlo, porque queremos vivir sanamente esto, y es un reto, y es un desafío. Queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. La clave aquí es que, mira, ya te dije, es lo que Dios dice, es lo que queremos ayudarte como iglesia a caminar. Créeme, estamos cuidando, esforzándonos por cuidar. Ahora el balón te quedó a ti. Tú tienes que decidir qué vas a hacer. Porque hay muchos mecanismos para integrarte y aprender a vivir en esto. Ahí está. Tú tienes que decidir qué vas a hacer. El llamado es claro y es un llamado a cristianos. Es un llamado a supercristianos. Es un llamado para todos a vivir en ministerio mutuo. Ver por el otro. Preocúpate por las cargas de los otros, por las batallas de los otros. Escucha, ama, extiende misericordia. Si alguien es sorprendido en un pecado, hay un formato en Mateo de cómo debes hacer. Ve y habla primero con esa persona. ¿Se arrepintió? Excelente, gracias a Dios, se resuelve. ¿No? Ve y con 2 o 3 testigos. Ok, ¿no agarró la onda? Entonces ve y habla con la iglesia. ¿Qué es lo que tú quieres? Que esa persona sea restaurada. Seamos una iglesia que restaura al pecador. No una iglesia de esas que a los leprosos los sacaban fuera del campamento. Una iglesia que ama a los que han fallado, que extiende gracia y misericordia. Es el modelo que nos dejó Jesús. Hay que seguir su ejemplo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, porque es dura, es retadora. La verdad, Señor, es que en nuestra carne tenemos todo el potencial de caminar hacia una vida hipócrita, hacia una vida de murmuración, hacia una vida ensimismada, a una vida donde nos estamos comparando todo el tiempo con los demás, a creernos superiores, más sabios, más inteligentes, más poderosos, más espirituales, a sentirnos inferiores, envidiar a otros, menospreciar el éxito de otros. Señor, cuando miro esto, entiendo lo mucho que necesitamos de tu gracia, Señor. Porque sí, Señor, tenemos todo el potencial de ser las personas más despreciables del mundo. Pero por gracia, por amor, nos tienes en una iglesia. Y tú sabes, Señor, el daño que puede hacer estar en una iglesia con un corazón hipócrita. El daño que produce al rebaño, Señor. Guárdanos de eso. Ayúdanos a caminar en fe, creyendo esto. Creyendo que la vida en comunidad es la vida que debemos de vivir. A preocuparnos por los demás. A preguntar a los demás cómo están. A escuchar a los demás.
a ser misericordiosos con los demás, a extender gracia a los demás, a servir a los demás, a perdonar a los demás, Señor. Que podamos vivir los unos a los otros, Dios. Ayúdanos como iglesia, lo necesitamos. El riesgo es grande, Señor, siempre, porque el pecado está latente, pero hemos decidido confiar en ti, creer en ti y queremos caminar en obediencia, Padre. Así que ayúdanos, protégenos, guárdanos y danos un corazón como el de Cristo Jesús, que se despojó de todo para servir a los demás, Señor. Gracias por esto que nos has hablado hoy y por el fruto que esto pueda dejar en personas que decidan integrarse poco a poco o rápidamente en la comunidad de la iglesia local, en escuchar y ser escuchados, Señor. El fruto es tuyo, Padre, así que déjanos verlo para comprobar el poder de tu palabra. Gracias por lo que has hablado hoy en el nombre de Jesús. Amén.